Hello, good morning. My name is Daniel Eduardo Villada, second semester industrial engineering student at UNAD. A career that I have always been passionate about and in dream on becoming a well-qualified engineer and contribute to my region. El siguiente video consiste en la realización del ejercicio de cálculo integral. Tarea 1 de la temática número 2, suma de Riemann. Para lo siguiente ya les voy a compartir una pantalla donde iré realizando el desarrollo del ejercicio de la temática. Entonces aquí tenemos segundo punto, temática, suma de Riemann. Desarrollar el ejercicio seleccionado utilizando las sumas de Riemann. Calcule la suma de Riemann utilizando GeoGebra para n igual a 12, n igual a 20 y genere las imágenes de la gráfica y realice un análisis comparativo de las tres aproximaciones realizadas. ¿Qué se puede concluir al aumentar el número de rectángulos? Esa es la conclusión a la que debemos llegar realizando el desarrollo del ejercicio. Yo escogí el ejercicio E, donde dice aproxime la integral definida de 5, de límite superior 5 y límite inferior 1 de 5x al cuadrado sobre raíz de x de x, mediante la suma de Riemann, por punto izquierdo. Es claro saber que vamos a hacer el punto izquierdo. Entonces, para la realización del ejercicio, tenemos ya nuestra función, nuestra integral. Entonces, a continuación, miramos la fórmula de Riemann, de suma de Riemann. Más adelante vamos a llegar al despeje de esta fórmula, donde tenemos los siguientes datos. Límite superior igual a 5, límite inferior igual a 1 y n igual a 6 porque nos lo están diciendo aquí en el enunciado. Entonces vamos a sacar el ancho de los rectángulos. El ancho de los rectángulos, donde es igual al límite superior menos límite inferior sobre n. Entonces, proseguimos teniendo ya sabiendo cuál es la ecuación que debemos despejar, que es el ancho de los rectángulos. Entonces, nuestro límite superior es 5, acá nos lo están diciendo, límite inferior 5 menos nuestro límite inferior, que sería 1 sobre n, que es igual a 6. Realizamos el despeje de esta operación que nos da 4 sobre 6, simplificamos 2 sobre 3 y esto nos da 0,67 en nuestro ancho de los rectángulos. Entonces, como ya sabemos nuestro ancho de los rectángulos, vamos a saber que como vamos a realizar la suma de Riemann por punto izquierdo, vamos a escoger todos los números menores que 6, es decir, menos que el límite superior, menos que 6, que n, que es igual a 6. Entonces tenemos la fórmula x sub y, que es igual a más y sobre ancho de los rectángulos. Entonces lo vamos a realizar para 6 veces, para el 6 veces, que esta sería 0, 5, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a realizar el despeje por cada x sub y, cuando igual a 0, cuando igual a 1, cuando igual a 2, cuando igual a 3, cuando igual a 4. Aquí cuando es igual a 0, en el despeje de nuestra fórmula, obtenemos que x sub y es igual a 1. Cuando x es igual a 1, despejamos nuestra fórmula y obtenemos que x sub 1 es igual a 1,67. Cuando x sub y es igual a 2, tenemos que x sub 2 es igual a 2,34. Cuando x sub y es igual a 3, tenemos que es igual a 3,001. Cuando x sub 4 es igual a 4, es igual a 3,68. X sub y es igual a 5, tenemos que x sub 5 es igual a 4,35. Ya tenemos nuestros 6 sus x nuestros 6 x sub y. ¿Qué hacemos con esto? Llegamos a despegar nuestra fórmula de altura de los rectángulos. ¿Qué fórmula? Que nos da la siguiente fórmula, que nos dice, como ya tenemos la altura de el ancho de los rectángulos,
podemos proceder a calcular la altura de los rectángulos despejando la fórmula. ¿Por qué? Porque acá vamos a despejar nuestra fórmula. Cuando x sub 0, despejamos todas las x respecto al valor que nos dio x sub 0. Como x sub 0 nos dio 1, entonces despejamos con un valor de 1, entonces tenemos que f1 nos da 0. Lo mismo lo hacemos para x sub, cuando x sub 1 despejamos, como nos dio 1,67, realizamos y nos da el siguiente valor, y luego lo hacemos para x sub 2, luego para x sub 3, x sub 4, despejamos nuestra fórmula, la que nos dieron para la altura de los rectángulos, y ya tenemos ya tenemos nuestros 5 anchos de los rectángulos y nuestras 5 alturas de los rectángulos. ¿Para qué? Para poder despejar nuestra sumatoria según la fórmula de suma de Riemann cuando escogemos los valores del punto izquierdo, que nos da igual al área que es igual al área de los rectángulos, que es igual a la sumatoria I de, a la suma al área cuando escogemos punto izquierdo. Entonces, vamos a despejar nuestra fórmula. Nuestra fórmula de la suma de Riemann, que nos dice que entonces es igual a la sumatoria de todas las alturas, de las alturas por ancho, porque ese es el área, ¿no? El área del rectángulo, ancho por altura. Entonces, la altura de x sub 0, el ancho de x sub 0, más la altura de x sub 0. Entonces, comenzamos y procedemos a despejar ya nuestra fórmula, que es igual a delta de x por todas nuestras alturas. Por todas nuestras alturas. Entonces, comenzamos a despejar y hacer las... ¿Qué nos da toda? Entonces, nos sabemos que el área nos da la altura de los rectángulos, la altura delta x por nuestra sumatoria de todas las alturas, que nos da 140,44. Despejamos 67. ¿Por qué 0,67? Porque ya sabemos que delta de x no había desde el principio 0,67. Esto nos da un valor igual a 94,094. Y que cuando nuestra área es igual a 0,94, el área es igual a 94,094 cuando n es igual a 6. Comprobación en GeoGebra. Acá tengo cuando n es igual a 6, nos dice que por la suma izquierda es igual a 93,18, que es aproximado, que nos dio un valor muy cercano a 94,04, porque aquí en GeoGebra lo aproximamos a dos decimales. Aquí tenemos tres decimales. Entonces vamos a hacer la comprobación cuando el análisis, cuando con lo que nos dice acá, que es de 3, análisis comparativo a las 3 aproximaciones realizadas. Como nos dice que n igual a 5, n igual a 12 y n igual a 20. Entonces, continuamos. Entonces, de esta forma, vamos a ver qué nos dicen las gráficas de GeoGebra. Cuando n es igual a 5, tenemos una aproximación
menos acertada que n igual a 6 cuando tenemos menos valores en nuestro área. Cuando n es igual a 12, podemos obtener una aproximación más cerca, y así lo va a hacer cuando n sea igual a 20, cuando n sea igual a 20. Entonces, en el análisis podemos ver que entre n sea mayor, más aproximación vamos a obtener, porque vamos a tener más rectángulos para ver el área de nuestra función. Muchas gracias.